Vale, así. ¿Cuándo empezaste con la pintura? Bueno, pues empecé precisamente aquí en Almodóvar, un verano, en el verano del año 72, hace ya 53 años. ¿Qué te llevó a iniciarte en la pintura? Bueno, siempre había tenido una vocación hacia la pintura y la escritura, la poesía, la literatura. Y había abandonado mi estudio de arquitectura y estaba pasando un verano aquí en Almodóvar con mi abuela y me encerré y me dediqué a escribir y a pintar, a escribir y a pintar, y así empezó todo, pues por lo que después se ha convertido en mi vida, ¿no? ¿Quiénes fueron tus referentes? Pues mis referencias al principio fueron los clásicos italianos, porque en el 77 hice un viaje a Italia, me inicié en el retrato, a hacer retratos en la calle, a trabajar en la calle y a visitarme todos los museos de Florencia. Y allí pues me puse en contacto con todos los grandes maestros del Renacimiento, y entonces pues me influyó muchísimo esa estética, ¿no?, del Renacimiento, Botticelli, el Giotto. Y a partir de ahí pues fue un proceso en el cual fui evolucionando hacia un realismo mágico, donde había paisajes, había flores, había retratos, todo muy figurativo, pero digamos que con una componente mágica, ¿no?, con una componente que no pretendía ser totalmente realista, ¿no?, sino que tuviese algo más. Después, a partir de los 80, pues viví un proceso personal de ruptura personal muy fuerte y entré en una fase expresionista, de la cual hice una exposición aquí en Almodóvar, en el antiguo ambulatorio, ahí en la calle del Santo. Y recuerdo que trabajaba con tierras, cogía tierras del campo, las mezclaba, fabricaba la pintura y hacía manchas. Y a partir de esas manchas pues surgían figuras que yo las iba después retocando con el pincel, iban apareciendo. Y así fueron apareciendo pues todas las figuras, prácticamente todas las figuras de mi infancia. Con lo cual fue como una retrospectiva y al mismo tiempo un zambullirse dentro de uno mismo, ¿no?, para encontrarme a mí mismo, ¿no? Estamos hablando de que yo llevo sin salir de Almodóvar desde el año 84, que es de la época que estamos hablando, ¿no? Y viví una época pues muy tormentosa, muy dura, muy fuerte. Entonces hubo un momento en que lo dejé todo, dejé el alcohol, dejé las drogas, dejé todos los malos hábitos que tenía en el año 85, cosas así, y dejé de pintar y de escribir. Y un año después, que me lo había pasado entero leyendo a los autores, artistas contemporáneos del siglo XX, ¿no?, a Kandinsky, a Mondrian, a Paul Klee, a Van Gogh también, ¿no?, leyendo sus textos, cuando volví a pintar ya no necesitaba de la figuración, no necesitaba contar mi propia historia, sino que empecé a disfrutar de la pintura, a disfrutar de la mancha, del color, de la libertad, digamos, del gesto, y entré en una fase de expresionismo abstracto casi, ¿no?, todos los años 90. Después ya con el cambio de siglo, ese expresionismo abstracto fue derivando hacia una abstracción de campo de color, más parecido al expresionismo, digamos, americano de Rothko o de planos, ¿no?, de colores, de bandas de color. Y empecé a preocuparme por el color y a investigar y a escribir, digamos, escribí un ensayo, uno sobre Islam y arte contemporáneo y el otro sobre el color, un ensayo sobre el color.
unos ensayos por los cuales me dieron en el 2019 un premio internacional de arte y cultura en Estambul, por la publicación de esas dos investigaciones. La exposición que tenemos aquí ahora, que presentamos, que es Sanando la pintura, en principio se iba a llamar Sanando las heridas, pero me pareció demasiado biográfico, ¿no? Pues porque es la historia de los 3 o 4 últimos años prácticamente desde el confinamiento, desde que ocurrió el confinamiento, que ha coincidido con una fase de mi vida muy dura, muy fuerte, y ha durado pues hasta hace casi un año, donde ya yo he empezado otra vez a recuperar fuerzas porque cogí un síndrome de fatiga crónica a consecuencia del COVID y he estado 3 años con un cansancio crónico tremendo, y hace un año pues he empezado a... Entonces, esta exposición, que se llama Sanando la pintura, expresa precisamente cómo a través de la abstracción se expresan los estados del alma mucho mejor que con la figuración. Es decir, si venís a verla, pues veréis que hay cuadros que están rotos, cuadros que están heridos, cuadros que tienen rasgaduras, cuadros que se interpenetran unos colores con otros, ¿no? Casi rompe la geometría, ¿no? Y al final, pues, todas esas heridas se van cerrando, todas esas grietas se van cerrando y va quedando una geometría pura, una geometría sobre todo de líneas curvas, que es la última parte del último año de trabajo que está aquí. Entonces he querido presentar esa secuencia, cómo el arte abstracto es capaz de expresar los estados anímicos, los estados físicos incluso, y los estados emocionales con una intensidad que a veces, para mí, es muchísimo mayor que cualquier figuración realista en el sentido académico de la palabra. ¿Qué representa el blanco en tus cuadros? ¿No es un blanco puro? No es un blanco puro porque en este mundo la pureza no existe, es decir, siempre el blanco está un poquito siempre teñido de algo, ¿no? La cal es blanca, sí, es blanca, pero en el momento que pasa el tiempo, que le da el aire, que le da el viento, le da la lluvia, se va amarilleando, se va como las fotografías, ¿no? Dicen blanco y negro, pero al final son amarillas. El blanco es amarillo. Entonces yo he trabajado con blancos sucios, con blancos amarfilados, ¿no? Con un poco de tono de marfil, con un poco de tono de verde, para que no fuera el blanco solamente el blanco, ¿no? Sino partir de un blanco ya vivido, un blanco vivido. Es impresionante de qué manera, cuando he visto el cuadro aquel, tienes varios cuadros con mucho respeto que representan la bandera palestina. ¿Qué sentido tiene para ti o qué quieres transmitir con los cuadros que tienen los colores de la bandera palestina? Pues mira, eso confirma lo que te decía antes, ¿no? Que el artista abstracto, o por lo menos yo no premedito lo que pinto. Yo me enfrento a cada cuadro como un torero que sale a una plaza a torear a un toro, ¿no? Entonces me enfrento al lienzo en blanco y empiezan a salir las líneas primero hasta que compongo alguna composición, después van apareciendo los colores, después aparecen... Y probablemente pues el hecho de que coincidan los colores palestinos pues porque es un asunto que me duele especialmente, que me hace mucho daño, ¿no? Como creo que les pasa a la inmensa mayoría de los habitantes de este planeta. Estamos sufriendo un genocidio espeluznante, terrible. ¿Y qué podemos hacer? Pues dar testimonio de eso, ¿no? Unos lo hacen a lo mejor pues en una ONG y el otro lo hace pues con los colores, ¿no? Sería algo así. Perfecto. ¿Dónde has expuesto? ¿En qué país? Pues mira, he expuesto
Países pues, he expuesto en Italia, he expuesto en Francia, he expuesto en Marruecos, he expuesto en Japón, he expuesto en Italia, creo que lo he dicho, ¿no? Y de países más o menos eso. Después tengo obras en medio mundo, obras de aficionados y de clientes y coleccionistas que me han ido comprando, claro. Son 53 años dedicados a esto y a escribir. He publicado 12 libros y entre los retratos, que hice muchos en la calle porque sobrevivía con el retrato, y los cuadros, pues habré producido alrededor de unas 3.000 obras. ¿Por qué crees que la juventud de Almohada del Río y de toda la provincia debería de venir a ver esta exposición? Pues por lo mismo que deberían de interesarse más por la cultura y de interesarse más por fenómenos. O sea, estamos viviendo en una época realmente muy dura para la juventud. La juventud está absorbida por la tecnología digital, y la juventud, yo que tengo hijos y que tengo nietos, me duele mucho la situación por la que pasan. Y después que en los pueblos, y nuestro pueblo no es una excepción, en nuestros pueblos hay unos submundos a veces muy terribles para los jóvenes, terribles, que lo pueden llevar a situaciones durísimas, y lo puedo hablar en primera persona, ¿no? Entonces yo no sé, yo no sabría decir cómo hacer que se interesen por la cultura, por el arte, por la literatura, porque ese mismo problema, esa misma pregunta se lo están haciendo hoy día los filósofos, se lo están haciendo los grandes periodistas, los grandes medios. ¿Cómo hacer? ¿Cómo despegar de la pantalla? Pero ya no solo a los jóvenes, sino a las personas ya de más edad. Si estamos siendo de alguna manera hechizados por la tecnología. Y por último, la cultura representa libertad, debe representar libertad. Y si existe cultura, representa que que existe democracia. ¿Qué representa para ti el Ateneo Popular? Para mí el Ateneo Popular de mi pueblo, del que me siento muy orgulloso, muy orgullosísimo, y además aprovecho para felicitar, digamos, el inmenso esfuerzo que están haciendo los que actualmente, digamos, dirigen la institución. Está haciendo lo que deberían hacer las instituciones públicas y no lo hacen. Entonces es como que están cumpliendo la función cultural que todo pueblo necesita. Y es verdad que hay una relación profunda entre cultura y democracia. Es decir, a mayor cultura, más posibilidades de democracia, porque a mayor cultura, más capacidad de decisión tiene la persona, más libertad de pensamiento tiene la persona y de decidir. Pero desgraciadamente vivimos en un tiempo en el que no solo aquí en España o en Europa, sino a nivel global, estamos viviendo en una transición gigantesca en la cual se está abriendo paso una versión del capitalismo, que es el neoliberalismo, que ya no necesita, digamos, de esclavizar a la gente nada más que a base de inteligencia artificial y de pantallas no se necesita nada más, es muy fácil, y algoritmos, ¿no? A base de algoritmos. Y la verdad es que estamos muy necesitados de democracia. Lo vemos incluso en la vida política. La vida política que da asco. La vida política da asco, en el sentido de que todos han entrado en el juego del fango, todo. ¿Quién gana? Perdón, ¿quién gana? Pues los que no les interesa la democracia. Aquellos que lo que van buscando es de alguna manera destruir la democracia. Y la cultura también. Y lo estamos viviendo en algunos países europeos. En España parece que está ahí frenándose, pero no quiero ser pesimista, pero estamos viviendo unos tiempos muy duros.
en sentido político y en sentido cultural, ¿no? Durísimo, durísimo. No he conocido otro. Y como ciudadano cuco, como artista y ciudadano cuco, ¿qué opinión te merece la relación institucional entre Ayuntamiento, Ateneo y todo tipo de acciones que se llevan a cabo en relación a memoria histórica, a solidaridad con el pueblo palestino y saharaui y en general al movimiento asociativo que hay en Almodóvar del Río? ¿Qué destacarías de Almodóvar del Río? Pues que a mí personalmente me parece que se está haciendo lo que hay que hacer, lo que hay que hacerse. Esa colaboración tendría que ser un modelo, un ejemplo para muchos otros pueblos, incluso para muchas ciudades grandes, donde las instituciones están desconectadas de las asociaciones y están desconectadas de los movimientos populares. Entonces hay que de alguna manera darle voz al pueblo, pero darle voz al pueblo significa de alguna manera conectarlo, ¿no? Entonces en ese sentido, la labor que está haciendo el Ateneo de colaboración con el Ayuntamiento, de colaborar con la Diputación, independientemente de los colores políticos que se tengan, ¿no? Eso es modélico, yo eso lo considero, digamos, un ejemplo muy valioso, de un gran valor. Y ya por último, ¿tienes aspiraciones de futuro? Pues si te digo la verdad, no. Como aspiraciones de futuro, que mis hijos se críen bien, tengan una buena vida, que mis nietos crezcan sanos y bien. Y tengo la sensación de haberlo hecho ya todo. A lo mejor soy ya un pesimista, un viejo, ¿no? Voy a cumplir, en septiembre cumplo 71 años. A lo mejor ya con esa edad, pues, los horizontes son otros. Realmente no se tienen los mismos horizontes con 70 años que con 40, ¿no? Evidentemente ya se han cumplido muchas etapas del viaje, ¿no? Y sí me gustaría tener lo que me quede de vida, lo que me quede de estancia aquí en este mundo, ser lo más útil posible, lo más positivo posible, que no es fácil, porque uno tiene que luchar contra sus propios demonios personales y sus demonios internos, ¿no? No es fácil. Y realmente sí me gustaría ver un mundo realmente muchísimo más alegre y feliz del que estamos viviendo ahora, estamos en plena transición hacia otra cosa. Estamos pasando de un unilateralismo imperialista del Gran León que está herido y que ya ha sido herido de muerte, y el mundo plural, el mundo multilateral, el mundo plural, ¿no? Que tendrá que sentarse a dialogar. Fíjate, estamos pasando de la imposición al diálogo, y claro, un proceso de siglos, lo estamos viviendo en décadas, pues no es nada fácil, ¿no? La historia de siglos, cambiarla en décadas. Ha habido revoluciones, sí, ha habido revoluciones, pero en este caso la revolución va por dentro. En este caso la revolución es la propia dinámica de los pueblos. Es la única salida, la dinámica de los pueblos. Que los pueblos se entiendan, dialoguen, que los pueblos se enfrenten, digamos, a esas imposiciones, a esos fascismos, a esos de alguna manera, totalitarismos y autoritarismos que se nos quieren imponer, que están por todos lados. Y eso es lo que yo deseo. Para terminar, después, ¿qué? Después está la incógnita, la gran incógnita, ¿no? Yo soy musulmán, creo en Dios, no sé qué es lo que me deparará cuando este cuerpo se muera. Según dicen, hay un intermundo, un mundo en el cual habita el alma, pero en realidad nadie lo sabe, nadie ha vuelto para contarlo. Entonces, lo que sí espero es que
una vez que se llegue a ese mundo mental, que incluso ya la ciencia está hablando de ello. Es curioso cómo la religión y la ciencia hoy día están uniéndose, ¿no? La mecánica cuántica está hablando de las mismas cosas que habla la espiritualidad islámica, por ejemplo, o el taoísmo, o la gnosis cristiana. Están hablando de lo mismo, es decir, que hay una supraconciencia que no se muere con el cuerpo. Es decir, que pervive. Son todas estas experiencias cercanas a la muerte, donde alguien ha llegado y ha entrevisto algo que está, y han vuelto y han dicho... "Oh, y entonces, en ese sentido, yo lo que espero es que, y lo que le pido a Dios siempre que hago mi salat, porque yo hago mi salat todos los días, hago mis oraciones islámicas, lo que sí le pido es que en el sitio donde esté, que no estemos oscuros, que no se sufra, que no sufra mucho y que sea lo más liviano posible, ¿no? Y no tener miedo, que me quite el miedo. Ahora sí, la última. ¿Cómo te gustaría ser recordado? Me gustaría ser recordado como un hombre de pueblo que recorrió el mundo y que de alguna manera pues supo y pudo vivir una vida normal y corriente, de ciudadano normal y corriente, con su familia, su mujer, sus hijos, sus nietos y sus amigos, sus hermanos musulmanes y no musulmanes, de todas las creencias, como alguien por lo que me siento yo, alguien con una actitud universalista, ¿no? Para mí no hay distinción entre unos y otros. Para mí está la persona, ¿no? Está la condición de la persona, la condición humana. Y eso es lo que yo valoro a la hora de establecer mis relaciones. Y me gustaría ser recordado, pues eso, como alguien, como una buena persona. ¿Tienes un mensaje que dar al Ateneo Popular? ¿Cómo? ¿Un mensaje para el Ateneo Popular? Pues que en el momento que puedan, que descansen un poco, porque veo que se están dando un trabajazo estresante, fuertísimo, de un valor inmenso, de un valor además que no se reduce al ámbito del pueblo, de este pueblo. Lo que está haciendo el Ateneo Popular rebasa los límites del pueblo, está haciendo algo en un sentido, digamos, generacional, histórico, porque él precisamente está haciendo posible toda esa utopía de la que hemos hablado antes, que ha desaparecido, pero que sin embargo todavía hay resistencia. Entonces yo los felicito y los abrazo y los animo por ese espíritu de resistencia, por ese espíritu, digamos, de decir sí a la cultura, sí a la democracia, sí a la libertad, sí al diálogo. Perfecto.